La Posta es un medio digital ecuatoriano fundado en 2017 por Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan. Tras su desencanto con el periodismo tradicional y la censura indirecta, se consolidó rápidamente como referente del periodismo independiente. Opera bajo la empresa Levascan CIA Ltda, donde Vivanco es gerente general y Boscan presidente. Su estructura organizativa incluye un equipo joven y multidisciplinario que cubre redacción, audiovisuales y redes sociales. Su formato estrella, News and Coffee, destaca por su tono ágil e informal. El equipo editorial está liderado por Boscan, con figuras clave como Jenny Navarro, Javier Montenegro y colaboradores en investigación como Mónica Velázquez y Cristian Torres. Sus integrantes asumen múltiples funciones para mantener una producción constante y dinámica. La línea editorial es irreverente, satírica y digital, con un lenguaje informal que busca conectar con audiencias jóvenes. Su eslogan, el sitio más sexy de la web, refleja su identidad provocadora. Defiende la fiscalización del poder sin responder a ningún partido político. La Posta ha ganado notoriedad por investigaciones como El Gran Padrino, que reveló corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Dice usted, señor presidente, que hemos insinuado que su gobierno está envuelto en corrupción. Falso. Lo hemos probado. Esta postura crítica les ha generado amenazas, obligando a exiliarse a algunos periodistas. Además de informar, buscan visibilizar los riesgos del periodismo independiente. Su enfoque multiplataforma, con fuerte presencia en redes sociales, marca un cambio frente al dominio de los grandes medios tradicionales. La selección diaria de noticias, tanto principales como secundarias, reflejan su interés por ofrecer una cobertura política y social amplia. Para analizar los primeros 100 días de cobertura informativa del medio digital La Posta, se diseñó y aplicó una metodología de investigación integral que combinó 3 enfoques principales: analítico, sintético y crítico. Con el enfoque analítico, se descompusieron las noticias en categorías clave, como escenarios, donde dividimos en nacional, regional, global. En los actores, se identificó en gobierno, oposición, ciudadanía. Las entidades en públicas, privadas, ONG. En las tendencias valorativas, tanto en positiva, negativa, neutral, capciosa. Esta clasificación permitió identificar con claridad quiénes participaron, desde dónde se habló y qué tono se dio a cada hecho. Por otro lado, desde el enfoque sintético, toda esta información se organizó en tablas comparativas y gráficos temporales, que ayudaron a visualizar los contextos entre factores, temas y emociones. Así se construyó una narrativa visual del comportamiento mediático. Finalmente, con el enfoque crítico, se cuestionó el contenido desde una perspectiva ideológica. ¿Quién influye en el discurso? ¿A quién beneficia? ¿Qué omite? Al clasificar las noticias por su carga valorativa, se detectaron los sesgos, intereses y alineamientos políticos de La Posta. ¿Qué técnicas se emplearon? Se aplicó análisis cuantitativo y cualitativo de contenido para interpretar significados y enfoques. Representación gráfica de tendencias para facilitar la lectura visual de los datos. Monitoreo diario de publicaciones para identificar patrones y cambios narrativos. ¿Y qué instrumentos usamos? Usamos una matriz categorial que permitió ordenar sistemáticamente cada noticia según variables clave. Y una presentación en PowerPoint para sintetizar visualmente los hallazgos, permitiendo exponerlos de forma clara ante cualquier audiencia. Este análisis no solo nos reveló lo que La Posta dijo durante estos 100 días, sino cómo construyó la narrativa, desde qué lugar simbólico lo hizo y hacia qué intereses apunta. Porque en el fondo, entender los medios es también entender cómo se forma la opinión pública en el país. Análisis cualitativo y cuantitativo. Se aplicó para estudiar la línea editorial de La Posta entre el 1 de abril y el 9 de julio. El enfoque cualitativo permitió interpretar el tono de los titulares, la desinformación y la representación de actores. El análisis cuantitativo midió el número de noticias, reacciones, comentarios y compartidos. Los resultados se organizaron en 3 cortes temporales para observar su evolución. Primer corte. El panorama mediático está dominado por noticias políticas con el 64% principales y el 52% secundarias. El análisis se da de la siguiente manera: me gusta 54%, me divierte 36% y los comentarios 66%, superando a los compartidos. El gobierno es el actor más prominente, con el 55% de las noticias, y las fuentes institucionales, 86%, son mayoritarias.
Sin embargo, la falta de fuentes suficientes hace que las noticias se consideren dudosas. Segundo corte. Aquí la agenda mediática se centra fuertemente en lo político, tanto en noticias principales como en secundarias. Las reacciones del público son mayormente de aprobación con el me gusta, y los comentarios superan los compartidos. La tendencia de las noticias es neutral y sin juicio de valor marcados. La fecha de publicación es el factor más faltante para verificar las fake news. La narrativa pública está centralizada y controlada por fuentes oficiales, principalmente del gobierno o cercanas al régimen, y de tipo institucional con un foco nacional. Tercera corte. Finalmente, los gráficos muestran un panorama noticioso mayormente político y judicial crónica roja, con predominio de contenido nacional e institucional. Los actores gubernamentales o cercanos al régimen son los más citados. La participación del público es superficial, principalmente con los me gusta. Los titulares son equilibradamente negativos o positivos para evaluar noticias falsas. Los usuarios priorizan la fecha y la exhaustividad sobre la fuente o el autor, lo que sugiere menor criticidad hacia el origen de la información. Para finalizar este análisis mediático, al observar detenidamente el comportamiento de los medios y contenidos informativos, notamos patrones muy marcados. En las noticias principales, la política es lo que más se publica, con un 78%. Esto muestra que la atención está puesta en el gobierno, sus decisiones y sus acciones. Al analizar las noticias secundarias, la política sigue siendo lo más común con el 44%. En redes sociales, la reacción más común es el like, aunque muchas veces no significa que algo les guste, sino que solo lo aceptan o lo validan. En cuanto a la participación del público, los comentarios son la forma más usada de interactuar, representando con el 74%. Esto se demuestra que la gente prefiere dar su opinión antes de compartir la noticia. Sobre el tono de las noticias, la mayoría de contenidos son positivos, con el 36%, lo que nos hace pensar que hay una fuerte división en la opinión del público. También notamos que la mayoría de las noticias hablan sobre instituciones, especialmente del gobierno, con el 65%. Por último, la mayoría de noticias principales hablan de temas del país con el 61%, y solo una parte es menor con el 16%, que trata sobre asuntos del mundo. Esto dice que la información se enfoca sobre todo en lo que pasa dentro del Ecuador. En conclusión, el análisis de los medios muestran que las noticias publicadas son más de temas políticos, dominadas por temas nacionales e institucionales, impulsados por el gobierno o fuentes cercanas. Aunque la gente reacciona con me gusta y comentarios, su participación es más bien superficial. La credibilidad de la información es débil, faltan fuentes claras y, al verificar noticias falsas, se da más importancia a la fecha que al origen. Esto sugiere que el público tiene poca capacidad crítica frente al sesgo de un sistema mediático muy controlado y enfocado en eventos. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.